Muy bien, iniciamos la grabación del pleno desde este momento. Buenos días, ¿me escucháis? Sí. Buenos días. Buenos días. Lo de que si me veis ya es más complicado, pero bueno, a lo mejor hasta eso. Pello excusó su asistencia porque estaba en una consulta médica. Concejales asistentes, candidatura, Grupo Municipal Socialista. Ana, estás por ahí, ¿no? Sí. Paula no vino, ¿no? No. ¿Estás? No. Vale. Grupo de Izquierda Unida. Cecilia. Sí. Oliverio. Sí. Juan Carlos. Sí. Ya digo, Pello excusó su asistencia. Y Ana María García. Buenos días, ingeniero Solve. Buenos días a todos. Buenos días, Ana. Buenos días. Buenos días. Nos empezamos cuando queráis. Bueno, pues comenzamos. Primer punto del día, aprobar el acta de la sesión anterior que se ha repartido conjuntamente con la convocatoria. No sé si habéis visto algún error que se haya cometido en la transcripción. ¿No? ¿Se puede entender por aprobada? Grupo Socialista, Ana. Sí. Grupo de Izquierda Unida, Cecilia. Sí. Oliverio. Sí. Juan Carlos. Sí. Ana. Sí. De acuerdo. El segundo punto en el orden del día es declaración institucional para adherirse a la plataforma asturiana Paz y Justicia por el pueblo saharaui. El texto lo tenéis juntamente con la convocatoria en su literalidad, con lo cual, dado que es un texto ciertamente abundante, entiendo que no es necesario releerlo aquí enteramente, sino entrar directamente en el debate. Si creéis que es oportuno leerlo, procederíamos a su lectura. Por mi parte está correcto y lo puedo. Sin más debate, entonces se somete a votación. Sí, creo que sí. Grupo Municipal Socialista, Ana. De favor. Grupo de Izquierda Unida, Cecilia. A favor. Oliverio. A favor. Juan Carlos. A favor. Ana. Pues queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto en el orden del día, al ser ordinario, algún asunto que se proponga urgente. No hay ninguno propuesto. ¿Hay alguno en este momento que se proponga? Ana, Grupo Municipal Socialista. Vale, pues entonces, sin más, pasamos informes y resoluciones de la Presidencia. Como es de rigor y legal y tradicional, se ha puesto a disposición de cualquier concejal que haya querido verlo y remitido alguna información al respecto de resoluciones y demás documentación juntamente con la convocatoria. No sé si la alcaldía oralmente tiene algún informe que dar. No, nada. Pues el siguiente punto, ruegos y preguntas. Si hay alguno o alguna pregunta o ruego que formular. Ana. Sí, voy a tener unas nuevas preguntas. Sí. Perdón, antes de ruegos y preguntas, quedaron dos preguntas sin responder en la sesión anterior y si da la lectura. Si procede la alcaldesa a la lectura de ellas. Sí, tenemos aquí dos preguntas del pleno anterior que os las paso a leer. La pregunta 1 era, ¿podría decirme cuál es la facturación pendiente de pago del año pasado? Y bueno, la respuesta, igual que ayer ya se os dio toda la información, pues la repetimos. Operaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados por 137.235,53.
y operaciones de vengadas pendientes de aplicación por 374.241,72. Y la pregunta número 2. Una vez acabado el contrato de prórroga en relación al puesto de auxiliar administrativo, la trabajadora siguió trabajando. ¿Cuál es el motivo? Bueno, la respuesta es que, como ya se había respondido en varias ocasiones, en una comisión que haremos próximamente se tratará y todo el tema relacionado con personal y con la situación del ayuntamiento. Vale, pues te interrumpí antes, Ana. ¿Preguntas o ruegos que tengas que formular? Está muy alto. Perdón un momento porque está muy alto y se oye mal. Vamos a ver si podemos resolver. A ver. No, es aquí. Es que está muy alto y distorsiona. Sí, está muy alto, la verdad. ¿Puedes probar ahora? A ver. Espera un minuto, intentamos localizar a Cipri para ver Sí, si puede para ver si bajar nos un lo poco. baja, porque está muy alto. Ana, mira. Ya está, Daniel. Daniel, ya está. A ver ahora, Ana. Hola, ¿se me oye mejor? Sí, Ahora sí. Sí. Puedes continuar, Ana. Bien, hay un decreto en el que hay un movimiento de créditos en relación a la compra de la retroexcavadora. Hay generación de ingresos y luego la transferencia de unas partidas a otras. En relación a la compra de la retroexcavadora, hasta donde yo sé, es que se hizo un pliego de prescripciones administrativas para el contrato de la compra a entregar el 2020. Y bueno, también se hizo un pliego de prescripciones técnicas elaborado y firmado por un PU municipal, que tampoco entiendo mucho cómo se delega a un PU municipal la elaboración de un pliego de prescripciones técnicas. Pero a lo que voy, en el 2020 se aprobaron esos pliegos, se hicieron la licitación, la mesa de contratación se reunió el 10 de diciembre, se propuso la adjudicación de la empresa que al final fue la adjudicataria, se hizo una generación de ingresos. Y ¿por qué no se compró la retroexcavadora en el 2020, cuando estaba todo preparado y el contrato era para hacer la adquisición de esa maquinaria en ese año, no en el siguiente? Bueno, creo que haces ahí como dos preguntas, ¿no? La primera, y por favor que Daniel siempre puede contestar si estoy en lo cierto, a la hora de hacer los pliegos, el propio interventor sugirió que fuese José Manuel, más que nada, no porque es un operario municipal, sino porque es el palista. Lo cual, a la hora de hacer unos pliegos, pues su opinión sobre una pala nos pareció y bueno, lo más contundente posible, ¿no? Mejor que el palista, nadie va a saber las condiciones y las características de la pala que más encaja. Hablo de la pala, de todas las características de esa pala encajarían en el Ayuntamiento de Riosa. No todas las palas son iguales y cada una tiene su característica. Y como digo, nadie mejor que el palista podría estar en esa reunión y orientar un poco qué pala se necesitaría. Si no es así, Daniel, ¿me puedes contar? Yo recuerdo que había sido así. En cuanto a esa primera parte, desgraciadamente yo estaba a 400 kilómetros en aquella época, pero sí hay una documentación administrativa que acredita que son los datos que se basan, informados favorablemente por quien en aquel momento ejercía las funciones de Secretaría de Intervención. Bueno. Y por otro lado, Daniel también puede explicar mucho mejor que yo el tema económico. Yo lo que sé comentarte es que nosotros generamos toda esa documentación cuando tenemos la subvención aprobada, pero estamos a expensas siempre de que salga la resolución de la Consejería del Principado de Asturias, donde ya se cuelga en el BOPA la subvención concedida. Hasta ese momento, evidentemente, no podemos comprar la pala porque no tenemos la certeza de que esa subvención está concedida y aprobada y publicada. No sé si Daniel puede comentar algo más. No, sí, fundamentalmente es esto. Como hablábamos ayer, y no me interpretéis mal como decía Fale Luis, como hablábamos ayer, la generación de crédito, es decir, el momento en que el ayuntamiento
puede asumir un compromiso, es decir, contratar la adquisición de la pala, es cuando tiene el recurso. Ese momento se produce con la publicación de la concesión de la subvención, que fue en fecha de 11 de abril en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Entonces, en ese momento fue cuando ya se quedó desbloqueado lo que anteriormente estaba bloqueado, esperando solo ese dato, porque en teoría no teníamos el dinero. Entonces, en ese momento, y si se hubiera adjudicado antes, el adjudicatario podría, si finalmente la subvención no se concede, reclamar daños y perjuicios al ayuntamiento. Entonces, en ese momento que ya se desbloqueó, es cuando se adjudicó. Todo caso, siempre en todo caso, de común acuerdo con la gerencia del líder, que es el ente que subvenciona y por lo tanto que tiene que controlar toda la legalidad de las actuaciones, porque si no el primer perjudicado sería el propio líder de la montaña central. Y perdonadme que yo antes igual confundí los nombres, no sé si dije Daniel, pero está claro que el interventor en aquel momento, que sugirió además quién estaba en esa reunión, era Jesús, el interventor de Castrillón, y en ese momento fue él el que sugirió las personas a estar en esa reunión y así se hizo. Bueno, entonces quieres decir que la contratación que se realizó este año se ajusta a las bases de la licitación Sí, que se realizó en la plaza. Sí. ¿Y con qué dinero la retroexcavadora se efectuó la compra y se abonó la factura? Sí. Como no puede ser de otra manera, evidentemente. ¿Con qué dinero se abonó la factura? Pues con esa previsión de gasto que había para esa operación. Sí, pero esa previsión, esa generación de ingresos, esos ingresos no llegaron. Entonces no se pudo pagar con los ingresos que aún no llegaron. Entonces, ¿con qué dinero se pagó? Perdona, te aclaro. Los fondos líder, las ayudas de fondos líder, y yo creo que se habló en varios plenos en alguna ocasión, la compra se realiza y se paga. Y después recibimos la subvención. Nosotros pagamos, el ayuntamiento hace el pago, tenemos una revisión de la montaña central, del líder, que ya vino hace pocos días, revisa que eso está en condiciones y a partir de ahí, con un acta de recepción de la máquina y demás, es cuando recibimos la subvención. Sí, yo entiendo el funcionamiento de los fondos líderes, pero... la subvención la recibiremos ahora. ¿Con qué dinero se pagó la pala? Si en la partida presupuestaria no había dinero, el único dinero es esta generación de ingresos de una subvención que aún no llegó. Posiblemente te pueda aclarar con anticipo de los fondos que hay en tesorería. Es decir, como un anticipo de tesorería municipal para asumir algo parecido a lo que, por ejemplo, puede ser cuando se paga la nómina de servicios sociales y se ha acabado la subvención de servicios sociales. Por ejemplo, como un anticipo, algo que vas a recibir, pero que no tienes, como bien dices, la exigencia del líder es que se abone antes, pues durante un periodo cortito de tiempo hay un desfase, es decir, respondiendo a tu pregunta, y aunque le corresponde a la alcaldía, con fondos de tesorería municipal. Sí, pero esos fondos de tesorería estarían destinados en alguna partida presupuestaria concreta. Se debería de haber hecho una modificación de créditos y dotar a la partida presupuestaria donde se iba a cargar la factura del dinero correspondiente, y eso no se hizo. En esa partida lo único que hay es una generación de ingresos que aún no llegaron. Entonces, si se cargó la factura a esa partida presupuestaria, ¿con qué dinero? Si ahí no hay dinero en esa partida presupuestaria. Bueno, yo creo que lo acaba de explicar bien el interventor. Ha dicho que con fondos de tesorería, pero ¿qué fondos de tesorería? Respondiendo, repito, a una pregunta que no me corresponde, mis respuestas deberán ser por informe, pero bueno, en aras de contribuir a aclarar las cosas. La tesorería municipal no está afecta a ningún pago en concreto, está afecta a todas las partidas del presupuesto, a todas, la tesorería municipal. Lo que ocurre es que cuando tengas que realizar cualquiera de los pagos, tienes que luego imputarla a un crédito. Cuando en la mecánica operativa del líder, lo primero que se genera cuando se publica en el boletín oficial
es un movimiento interno de tesorería en la contabilidad en la cual se anota un derecho reconocido a favor del Ayuntamiento y contra el Principado de Asturias por el valor de la subvención. Un ejemplo, cuando nosotros listamos o el Ayuntamiento lista los padrones de agua, en ese momento el vecino tiene una obligación, el vecino A, B y C, tiene una obligación de pago. Cuando lista Hacienda los padrones de IBI, el vecino A, B y C tiene una obligación de pago. Y en ese momento se genera un derecho que el Ayuntamiento tiene contra él. Aquí es al inverso. Es decir, que en el momento hay una partida de ingreso por ese importe y hay una partida paralela de gasto por el mismo importe del ingreso que se recibirá. Y hay una provisional actuación de tesorería porque se anticipa el dinero. Es la única... Bien, cuando solicité por escrito el expediente y entonces espero poder encontrar la respuesta en la revisión de ese expediente. Bueno, yo creo que también el ejemplo que acaba de dar el interventor es bien claro, ¿no? También de la Consejería de Asuntos Sociales recibimos un dinero para los servicios sociales y, evidentemente, tras los datos que ayer nos comentó, vemos que faltan unos 60.000 euros. También podríamos hacernos la pregunta, si no tenemos ese dinero que nos envía la Consejería para pagar ese servicio, ¿de dónde paga el Ayuntamiento eso? Pero sí se paga. Y son unos 60.000 euros. No es el mismo caso, no es el mismo caso porque aquí se está pagando un dinero de una subvención que no ha llegado, vale, que llegará. Y lo demás con un convenio, lo demás no es una subvención, pero es un convenio firmado. Y que tampoco llega el dinero. Que no llegó y que solo llegará si se abona la factura, que nosotros pagamos con ese dinero ficticio, que aún no llegó. No, ficticio no, el dinero es real, te lo puedo asegurar. ¿Es real? Sí. Se recibirá, sí, puede ser que esa subvención no se tenga derecho a ella si no se cumplen unos determinados requisitos. Uno de ellos es tener abonada la compra. Entonces, si se compra con el dinero que se supone que nos van a dar, todavía es que hablar de un dinero ficticio. O sea, se hizo una generación de ingreso ficticio porque el dinero no está aquí. Bueno, yo creo que el interventor lo acaba de explicar, el dinero estaba en la tesorería municipal, se abonó la factura, todo está en regla, toda la documentación en tiempo y forma está pagada y ahora estamos a la espera, tras el acta correcta del líder de la montaña central esta semana, pues estamos a la espera de que no tarde mucho en abonarnos esa operación. Bien, mencionaste hace un momento la reunión que mantuvimos ayer con el secretario donde nos dio los datos y las cifras de la situación económica, con una deuda global de 880.000 euros. Entonces la pregunta es obvia, ¿cuál es el calendario de actuaciones que tiene previsto el equipo de gobierno? Bueno, yo creo que también en esa misma reunión, aparte de dar los datos económicos, sí nos habló de los planes y de cómo estamos trabajando en ello. Evidentemente, en próximos días tendremos reuniones y adelantaremos absolutamente todo lo que está planeado, calendario y demás. ¿No puedes decirnos algo ahora, en este momento? El secretario ayer en la reunión propuso las diversas o distintas soluciones que se podrían tomar, pero desde luego no es responsabilidad del secretario interventor el realizar un plan de actuaciones ni decidir cuáles se hacen y cuáles no. Él puso encima de la mesa todas las posibilidades, eso es una decisión del equipo de gobierno. Por supuesto. Entonces, el calendario de actuaciones, las actuaciones a realizar, el plan de ajuste que se debe de desarrollar, de saneamiento mejor dicho, es responsabilidad del equipo de gobierno y por eso de ahí mi pregunta, que es cuál es el calendario, qué es lo que tiene previsto hacer el equipo de gobierno ante esta situación de deuda. Bueno, pues yo creo que en un pleno ordinario no es el lugar. Necesitamos una comisión y en esa comisión se explicará absolutamente todo, sin ninguna duda. Y además te digo que en los próximos días. Los vecinos que están recibiendo de ayuda a alimentos, ¿están recibiendo esos alimentos? ¿Los están recogiendo? Sí, no sé si Cecilia puede aclararte algo más, pero también os aclaro que siempre lo hacíamos, desde hacía muchos años, los alimentos se repartían siempre en Riosa y bueno, pues ya llevábamos un tiempo que necesitábamos voluntarios para poder organizar todo eso y no era fácil. Entonces, lo que sí hablamos
con Morcín y con Ribera hubo muy buena disposición por ambos ayuntamientos y entendieron perfectamente que si esos alimentos se reparten para los 3 concejos, no tendría que ser siempre el Ayuntamiento de Riosa, a pesar de ser el cabecera de ese convenio de asuntos sociales en general, tuviera que ser el que hace ese trabajo, no recuerdo, Cecilia me lo dirá mejor, si son 2 o 3 veces al año. Se habló con ellos, las concejalas tuvieron varias reuniones, los alcaldes también, y llegamos a la conclusión de que se hicieran cada año en un concejo. Y si no estoy mal en los datos, Cecilia, por favor, si puedes aclararnos algo, creo que este año había sido en Morcín, ¿puede ser, Cecilia? Fue Morcín. Ahora está la tercera fase. Tienen que repartir ellos con la del año pasado. O sea que los alimentos para las familias de Riosa tienen que ir a recogerlos a otro municipio. Igual que otro concejo, igual que los otros vecinos de Morcín y de Ribera vinieron todos estos años aquí a Riosa. Sí, pero lo que sucede en muchos consejos, a mí lo que me importa son los vecinos de Riosa, no me pongas ese sello. Claro, lo que pasa es que aquí repartimos con los 3 concejos. Entonces, ante la falta de voluntarios, hablé yo con los concejales de Morcín y de Ribera y estuvieron los 2 de acuerdo en que un año se repartía en Riosa. Como Riosa ya llevaba repartiendo muchos años, pues entonces este año en Morcín y el año que, y este año que estamos en el 21 empieza Ribera a repartir. Vale, Riosa deja de repartir los alimentos por falta de, están diciendo que es por falta de voluntariado, surgió este problema y se llegó a ese acuerdo, pero un año cada uno. Pero el motivo es la falta de voluntariado, ¿no? Entre otros, más que nada porque entendimos, claro, llevábamos años entendiendo que los usuarios de ese servicio de Morcín y de Ribera llevaban años desplazándose al Ayuntamiento de Riosa, al Concejo de Riosa, a recoger los alimentos. Tienen el mismo derecho, hay un convenio de los 3 ayuntamientos para hacer un reparto de comida a la gente necesitada. Lo que no dice en ningún sitio es que las personas de otros concejos tengan que desplazarse a Riosa. Entonces entendemos que es justo que cada año en un concejo, o sea, igual que los de Morcín y Ribera pueden venir a Riosa, los de Riosa pueden ir a Morcín y a Ribera. Entendimos que era justo, llevábamos años valorando esa situación y ante la falta de voluntarios, y eso es cierto, que se necesitan personas, se necesita gente para... Hay mucho trabajo detrás, con la colaboración siempre de las trabajadoras de asuntos sociales, que así nos indicaron en varias ocasiones que era un trabajo largo, arduo, que luego la gente pues no siempre vienen a recogerlo el mismo día, con lo cual era un trabajo pues bastante costoso y entendían, igual que nosotras, que se podía compaginar con los 3 concejos, como es lo lógico, y así se hizo. Pero Riosa no deja de repartir los alimentos, se siguen repartiendo como siempre. O sea, no me parece aceptable, perdona que lo diga de esta manera, se diga en el pleno que Riosa no sirve aquí y no trae los alimentos a los vecinos de aquí en beneficio de los vecinos de otros concejos, como me acabas de decir, porque no era justo para los vecinos de Ribera y de Morcín que todos los años tuvieran que desplazarse a Riosa. Bueno, lo que nos parece justo es que sea para los 3 concejos por igual, porque son personas igual de necesitadas y que tienen un convenio firmado los 3 concejos iguales. O sea, nosotros, ¿a ti te parece que no es justo que nosotros tengamos que ir a Morcín y a Ribera, pero me quieres decir que los de Morcín y Ribera son menos que tengan que venir aquí? Y yo te pregunto, ¿por qué? No fue Morcín y Ribera quien protestó ni que promovió esto, fue el Ayuntamiento de Riosa. Bueno, Ana, se lo dice. Y fue el Ayuntamiento de Riosa y que decidió. No sabía, los vecinos de aquí... No. El Ayuntamiento de Riosa no decidió dejar a los vecinos sin alimentos. Un momento, por favor. Yo fui la que personalmente hablé con María. Un momento, por favor. Sí, Cecilia, espera un momento que está hablando. Quiere hablar el interventor. Un momento, por favor. Simplemente como llamada al orden. Ruegos y preguntas es formular una pregunta y responderla. No puede ser un debate, porque si no, aparte de incumplir la normativa que lo establece como debe ser, el reglamento de procedimiento, se forma una complicación importante a la hora de redactar las actas. Pero fundamentalmente hay una norma que dice cómo deben ser estas cosas. Y ruegos y preguntas dice ruego, se formula un ruego, una pregunta, contéstese. Entonces, si hay que formular una segunda pregunta, se formula y se contesta, y así sucesivamente. Pero entrar en un debate es lo que tal vez no proceda. Exacto. Bueno, pues ante lo que acaba de decir el interventor, que es completamente correcto, y nos debemos atener todos a ello,
Contestación a tu pregunta, Ana. Riosa sigue repartiendo los alimentos, al igual que Morcín y que Ribera. Hay un convenio y nos repartimos. Hablando los alcaldes, estando los 3 de acuerdo, y hablando las concejalas, y estando las 3 de acuerdo, que todos los usuarios de ese servicio tienen el mismo derecho. Por lo cual, cada año en un concejo. Nos parece lo más justo para los 3 concejos. No puede ser justo para nosotros y para los demás que se arreglen. Esa es la contestación, Ana. Otra pregunta. En relación a una denuncia pública que hicieron los vecinos de Grandiella sobre unas filtraciones de agua del depósito, denuncian la inacción del equipo de gobierno, denuncian que se han puesto en contacto mediante escritos en diversas ocasiones, hablan incluso de 4 ocasiones, de los que no han recibido ni respuesta ni solución. ¿Qué plan de actuación tiene pensado realizar ante este problema, que es serio, el equipo de gobierno? Bueno, lo primero, para aclararte, no hay 4 escritos, hay uno de hace unos días. Trajeron conjuntamente 2 vecinos, los 2 que salen en la denuncia pública, un escrito, y estamos hace tiempo, pero te digo que hace tiempo desde las primeras veces que nos vinieron a visitar ellos, porque es cierto que de palabra y por algún mensaje nos instan a que veamos ese problema. Tenemos informes, tanto de una empresa como de un técnico municipal, en la que nos indican ciertas operaciones que tenemos que hacer para intentar solucionar ese problema y ver si el problema de verdad está en el depósito municipal. Estamos a la espera de un informe tanto del técnico municipal de la última prueba que se hizo como otro informe para poder contestar y tener la certeza de si el problema está en el depósito o no, y cuando tengamos esa certeza, pues evidentemente se hará la solución. Si es un problema del depósito, pues sería reparar en el depósito. El depósito ya se miró externamente, todas sus llaves, todas sus conexiones, toda la traída, y ahí tenemos un informe donde dice del técnico municipal que no tiene ningún problema. Lo que ahora tenemos que mirar es si el depósito por dentro tiene alguna filtración por la base. Y cuando tengamos todo el resultado de todos esos trabajos que se están haciendo para de verdad y con un técnico nos diga si el problema está en el depósito o no, podremos actuar. Evidentemente es muy diferente de si el problema está en el depósito o el problema está en otro sitio. El ayuntamiento no solo pretende despejar la incógnita de si está en el depósito el problema, si el depósito no es el problema, insistiremos en ayudar a esos vecinos y buscar cuál es el problema, porque aunque sea ajeno al depósito, está claro que los vecinos de Grandiella, una parte, tienen un problema. Entonces, no solo es despejar la incógnita del depósito y deshacernos del problema, sino insistir en saber si no es del depósito, si es del depósito, actuar, y si no es del depósito, seguiremos insistiendo y haciendo los análisis y las informaciones que tengamos que tener de gente especializada para saber de dónde viene el problema y que pues se pueda buscar una solución. Bien, mi última pregunta es en relación al asfaltado que hizo la empresa Pavite en las calles CB8, Agamonal y Patio del antiguo colegio. Se me informó de que era una obra del Principado, no queriendo indicar que consejería se la había realizado. Entonces, en el Ayuntamiento no hay petición por parte del Ayuntamiento de la realización de esa obra de asfaltado, no hay comunicación de ninguna consejería de la realización de la obra, no hay solicitud de autorización para la realización de la misma obra. Las consejerías todas, absolutamente todas, desmienten que haya sido ellas. No aparece, obviamente, la relación de obras realizadas por el Principado de Asturias en el portal de transparencia, así que yo le recuerdo que es usted la máxima responsable de todas las obras públicas que se realizan en el municipio y tiene la obligación de informar a la oposición cuando preguntan por ellas. ¿Quién adjudicó y pagó a la empresa Pavitec el asfaltado de esas calles, de la calle CB8 de Gamonal y el patio del antiguo colegio? Yo insisto, creo que llevamos muchos meses insistiendo en ese tema, incluso a lo mejor más de un año en esta pregunta, y yo insisto que el Ayuntamiento de Riosa ni contrató, ni adjudicó, ni trabajó absolutamente nada en esas calles. Si en la consejería hay cambios de gobierno y con la persona que pudiste hablar no te dice quién lo hizo,
pues es un tema de la consejería. Nosotros aquí muchas veces recuerdo cuando, por ejemplo, la Vuelta Ciclista, se adjudican obras y no sale de la consejería de obras, sí, a lo mejor de presidencia o incluso de Hacienda. Con lo cual yo no voy a tener que buscar quién fue el que pagó, ni adjudicó, ni hizo unas obras. Yo simplemente te reitero que en el Ayuntamiento de Riosa, no se gastó un euro en esas obras porque ni las adjudicó ni absolutamente nada, Ana. Es lo que te seguiré contestando siempre. Nosotros no contratamos esas obras, ni las contratamos ni las pagamos, evidentemente. Sí, la pregunta es muy clara. ¿Quién adjudicó y pagó a la empresa Pavité? El Ayuntamiento de Riosa no. Es mi contestación. Bien, ¿quién adjudicó y pagó a la empresa Pavité? No estoy diciendo quién no lo hizo, estoy preguntando quién adjudicó y pagó a la empresa Pavité el asfaltado de esas calles. Insisto que yo, del Ayuntamiento de Riosa, absolutamente no. Y si fue el Principado, pues que el Principado te comente mejor que a ti, no lo va a comentar a los demás. ¿Qué consejería se hizo cargo de esas obras? Supongo que se hicieron porque usted solicitó realizarlas, ¿no es así? No, en ningún momento. Puede haber conversaciones con la consejería de diferentes necesidades del concejo y la consejería pues actúa y contrata a la empresa que quieren o que pueden o que cuando licitan es la que le corresponde. No entramos a valorar ni en meternos en ninguna consejería, Ana. Y yo creo que lo importante para el concejo es que se arreglaron esas zonas, que el patio del colegio dio un cambio radical, que esa calle asfaltada favorece al concejo de Riosa y de verdad insisto, no sé cuál es el problema. Si la contestación que te da la alcaldesa es que del Ayuntamiento de Riosa no se gastó un euro en esas obras, y así es, porque tienes la documentación y puedes acceder a ello, ¿cuál es el problema de que una consejería u otra haya realizado unas obras en el concejo de Riosa? ¿Molestan las obras? ¿Molesta no saber qué consejería lo hizo? Yo no lo sé qué consejería la pagó. Es que yo sé que se asfaltaron y puedes tener en cuenta que Pavité, además de trabajar en diferentes ayuntamientos, en el de Riosa también, como muchas otras empresas, trabaja mucho para la consejería. La consejería le adjudicó también las obras cuando la vuelta. Yo no sé qué consejería pagó eso. Si me preguntas qué consejería se hizo cargo de las obras cuando vino la vuelta, no lo sé. Sé que fueron ellos, pero yo no sé quién la pagó, porque tampoco, si te digo la verdad, de dónde sacan ellos las partidas, mientras hagan trabajos en el concejo, me da igual. Lo que no entiendo es que la oposición insista tanto. ¿Quién pagó? ¿Qué consejería fue? ¿Quién hizo eso? ¿Molestan las obras? ¿O cuál es el problema? La respuesta, perdón, no volvemos a entrar en debate, disculpa, Daniel, lo siento. La respuesta a tu pregunta, el Ayuntamiento de Riosa no se gastó un euro en esas obras. Y agradecemos a la consejería y a todas las consejerías y al Principado de Asturias que hagan obras en el concejo. Y ojalá nos hiciesen muchas más. Ojalá. Bien, cuando una consejería realiza una obra en el ayuntamiento, en el concejo, perdón, lo notifica al ayuntamiento. Unas veces sí, otras veces no. Se presentan aquí, hacen la obra, pero la máxima responsable no sabe que se van a hacer esas obras ni cuándo. Sí, hombre, sí, la máxima responsable claro que lo sabe en ese momento. Y claro que vienen y nos comentan las cosas que van a hacer, sí. ¿Sabemos qué consejería y quién hizo los depósitos de agua, por ejemplo? Administración local me llamó y me dice, vamos a hacer unas obras en el concejo. Pues pásanos un listado de los depósitos que tienes en el concejo. Pues a lo mejor le pasamos un listado a un técnico de la consejería y reparan los depósitos que pueden reparar en ese momento. Pues igual con el asfalto, igual con las carreteras, y ojalá viniesen a repararnos muchas carreteras. Ojalá, porque la verdad, ciertamente las carreteras que son autonómicas tienen mucha falta de reparación. Ojalá. Con Pavité o con la empresa que sea, pero que la reparen. Entonces dice usted que sí se ponen en contacto con usted, pero en el caso Ana, se acabó el debate, Ana, de verdad, la contestación es esa. El Ayuntamiento de Riosa no se gastó un euro en ese asfalto. No es una pregunta. ¿Alguien de la consejería se Pues perdona, pero es que el interventor nos comenta que pregunta y respuesta. Ana, no es el sitio de debatir, lo siento. No es un debate, es una siguiente pregunta. Vale. ¿Alguien del Principado se puso en contacto con usted de que iba a realizar el asfaltado de esas calles? Ana, de verdad, creo que la contestación es clara.
No hay más. No, yo no la tengo, por eso formulo la pregunta. Pues usted lo siento, contestarlo. Ana, yo creo que te lo dije una y otra vez. El Ayuntamiento de Riosa no gastó un euro en esas obras, ni en algunas otras que realizó la Consejería. Estamos muy agradecidos de todas las obras y creo que la oposición debería de estarlo también. Y no hay nada más. No entiendo el debate. Es mi obligación resolver los problemas, así lo entiendo, en el seno del Pleno Municipal y no en otros lugares. Por eso realizo estas preguntas constantes una y otra vez. Perfecto. Y la pregunta quedó bien clara. ¿Desde el Principado se pusieron en contacto con usted para indicarle que se Ana, iba a asfaltado en los calles? Ana, por favor, cuando el Principado quiera hacer algo en el Concejo, ¿con quién crees que se va a poner en contacto? La Eso quiere decir que sí, la respuesta es ¿Con que sí. quién, Ana? Es que de verdad, Sí. se cierra el debate, Ana, en serio. La contestación es la misma de siempre. Si se pusieron en contacto con usted, entonces habrá indicarme Yo le repito, señora concejal, que el Ayuntamiento de Riosa no se gastó un euro en esas obras y que ojalá el Principado de Asturias nos repare muchas más. Nos avisen o incluso no nos avisen, pero que la reparen. Le instamos además a darle un listado de las carreteras que tienen en el concejo en muy mal estado. Se resolverá quién adjudicó y cómo se pagó a esa empresa. Perfecto. Gracias. Si esa es la duda que tienes, pues que se resuelva. Por supuesto que se va a resolver, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta, algo más? ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues nada, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.